Si usted acaba de unirse a Mujeres 360, estamos platicando hoy de mujeres migrantes. A ver, díganme, ¿qué características personales tiene una mujer que migra? Porque si venimos de que son mujeres que tienen una necesidad, ya sea tienen que salir de sus lugares de origen por violencia intrafamiliar y demás, o tienen una necesidad económica, ¿qué características personales tienen? Pues en mi carrera he llegado a conocer a muchas mujeres migrantes de todos tipos, muy diversos perfiles. De hecho, quería señalar enséñanos. Acabamos de publicar un reporte, un informe que se llama El género de la explotación, que habla de cómo entre todas las diversas visas y tipos de trabajo que desempeñan mujeres, que muchas llegan a enfrentar los mismos obstáculos en sus trabajos, a sus derechos, en el acceso a la justicia, pero y les invito a leer historias pues, de las mismas mujeres migrantes aquí en este informe. Lamento que está únicamente en inglés por el momento, pero pronto también en español. Pero son como guerreras, ¿no? Sí, y requiere, para acceder a una visa de trabajo, sobre todo para una mujer, requiere muchísima fuerza y mucha persistencia también, porque ahorita, acabo de hablar sobre la discriminación y quiero señalar un ejemplo. Una comunidad con la cual trabajamos muy de cerca, en Ejido Paloma, San Luis Potosí, que expulsa, bueno, es una comunidad de origen de mucha migración, pero para que una mujer consiga una oferta de trabajo, sus oportunidades son muy limitadas comparado con un hombre. Un hombre tal vez tiene la oportunidad de ir a trabajar en fábrica, en agricultura, con diferentes tipos de visas, mientras para mujeres, sobre todo, únicamente les queda la opción de emigrar con una sola visa, con una sola empresa. Y entonces, para muchas, el trabajo de conseguir esa oportunidad de empleo, por mucha necesidad que tienen, requiere intentar vez tras vez, recoger fondos también suficientes para pagar los gastos, ponerse en la lista de espera, tal vez intentan 5 o 6 veces también enfrentando fraudes, porque no hay mucha información o transparencia en esos procesos de reclutamiento. Entonces requiere, como mencioné, muchísima persistencia, y eso es nada más para poder conseguir la oportunidad. Ni siquiera hemos tocado el tema de la trayectoria de la migración, lo que enfrentan en sus lugares de trabajo, siendo mujeres en lugares aisladas, atados a una sola empresa, sin posibilidades de cambiar de trabajo si algo les pasa, y también con muchos obstáculos a la información y justicia. También ustedes, Laura, se deben de encontrar con mujeres muy fuertes. Sí, claro que sí, Claudia. Mira, el perfil de la población que nosotros estamos atendiendo aquí en la CEDEREC, nos estamos encontrando que son en su mayoría mujeres de retorno, mujeres que por estas políticas que se han endurecido en el gobierno de Estados Unidos, pues muchas de ellas han tenido que retornar, ¿no? Entonces nos encontramos con mujeres en un promedio de edad entre los 20 y los 40 años, estamos hablando de mujeres jóvenes. Además con hijos, han de tener con hijos muchas, que dejan familias. Ese es el promedio de edad. La mayoría de ellas no cuentan con estudios a nivel bachillerato o a nivel licenciatura, las cuales también las limita cuando llegan aquí a la Ciudad de México en decir, bueno, ahora, ¿en qué me voy a ocupar? Ahora, ¿en qué voy a trabajar? Ahora, ¿cómo me voy a ganar la vida? ¿No? Si a eso le sumamos que muchas de ellas llegan sin nada, ¿no? O sea, llegan sin documentos, llegan sin pertenencias, llegan sin dinero. Sin dinero. Entonces, esa es una parte en el que el gobierno de la Ciudad de México ha sido sensible en este tema, ¿no? Y tan así que somos la única entidad que atiende a la población migrante a través de los programas sociales, ¿no? Entonces, aquí sí nos encontramos con mujeres que a nivel psicoemocional también traen una carga, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado aquí en la CEDEREC que aun cuando nosotros les brindamos los apoyos económicos, los apoyos para trámites de documentos de identidad, trámites para la regularización migratoria, aún con todos estos apoyos, ellas, esta parte emocional es algo que tampoco se ha trabajado, ¿no? Entonces,
Nosotros es un tema que estamos también trabajando. De hecho, aquí el personal que actualmente trabaja aquí en la CEDEREC y que apoyamos a la población migrante, acabamos de tomar ahorita un curso, ¿no? Precisamente en el tema de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que le podemos brindar a la población migrante. Claro, porque están en una gran soledad, de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa también, por ejemplo, bueno, ya llegan al lugar de origen, al lugar de destino, ya llegan y empiezan una nueva vida, seguramente dentro de todo con ilusiones, ¿no? ¿Qué sucede? Porque también se enfrentan a discriminación, como dices, puede llegar hasta trata de personas y todo. Sí, pues nuestra esperanza es que lleguen a Estados Unidos y tengan una muy buena experiencia y eso es lo que queremos para todos, pero realmente en momentos difíciles, cuando una mujer o un hombre también pues se encuentra en una situación donde están siendo violentados sus derechos, las opciones que tienen son muy, muy pocos. En este estudio, por ejemplo, encontramos de las mujeres que entrevistamos, la gran mayoría no recibieron el pago de horas extras, que es un pago muy fundamental. También encontraban la gran mayoría dificultades para acceder recursos básicos como alimentos o servicios médicos o acceso legal en el caso de necesitar una asesoría. O transporte, por ejemplo, porque muchas están siendo colocadas en lugares de trabajo muy aislados y sin comunicación, la comunicación necesaria. Y eso también implica grandes dificultades cuando tienen que regresar, porque ya pues, se vencen las visas, ¿no? No son para siempre, son para temporadas en su gran mayoría. Generalmente las visas, perdón que te interrumpa, Julia, sí. ¿Cuánto duran las que ustedes trabajan? Depende de la visa, pero ya estamos hablando de las más comunes, son las H2 y duran hasta 11 meses, es el máximo. 11 meses, sí. No, tampoco. No, tampoco, y es muy poco en la trayectoria de un caso legal, digamos. Si una mujer con visa H2B, por ejemplo, sufrió un robo de salarios, digamos, por discriminación y quiere buscar una opción legal, tiene un tiempo muy limitado, una ventana mínima para buscar asesoría, también pagar asesoría, sí, claro, ¿no? Porque no tienen derecho a servicios legales gratuitos y si se vence la visa, regresar a México. Muchos se encuentran en esa, como con una decisión muy difícil de o me quedo más allá del tiempo que me permite mi visa y pone en riesgo mi estatus migratorio, o me regreso a mi país de origen y pongo en riesgo las posibilidades de acceder a mis derechos estando en México. Entonces, justamente ahí es donde entramos nosotros, intentando como asegurar la continuación y la vinculación con servicios allá en Estados, porque es la realidad para casi todas. ¿Pueden volver a regresar? ¿Pueden renovar visa o cómo es el proceso? En muchas de las categorías de visas no es una renovación, pueden volver a aplicar, pero es como si fuera la primera vez, porque no hay ningún camino, digamos, a un estatus más permanente con estos visas, y es algo que estamos también pidiendo en la ciencia política que hacemos, porque para nosotros pues sería muy importante que una persona que ha trabajado 2, 3, 30 temporadas en Estados Unidos tenga una oportunidad de regularizar su situación, ¿no? Y poder cambiar de empleo y pues, tener un poco más de permanencia. Ya, Laura. Pues nosotros aquí en la Ciudad de México, más bien el apoyo que nosotros otorgamos es a las personas huéspedes o personas extranjeras que eligen a la Ciudad de México como su destino, los apoyamos para la regularización migratoria, ¿no? Los apoyamos para el pago de multa, para el trámite del pasaporte y todos estos trámites ante el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Eso es en cuanto a apoyos para obtener documentos también de identidad, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que recientemente por nuevas disposiciones, ¿no?, en el gobierno de los Estados Unidos los han regresado pero no son mexicanos? Y es un poco, fue la situación que hasta hubo quejas, ¿no?, por parte del gobierno de México, decir, a ver, no son mexicanos, ¿por qué me los estás dejando para acá? ¿No? ¿Sí? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Tienen alguna noticia ustedes? Bueno, nosotros aquí... ¿También ellos les ayudan?
Sí, en la Ciudad de México partimos del principio de que la migración es un derecho, no es un delito. Entonces, todas las personas que transitan o deciden estar en la Ciudad de México reciben los mismos apoyos que cualquier ciudadano, ¿no? En el sentido de que estas personas que vienen de retorno y que no son mexicanas, la Ciudad de México hace contacto con el Instituto Nacional de Migración y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para revisar su estatus, ¿no? Pero mientras están aquí en la Ciudad de México reciben los mismos beneficios. Ya, vaya, para poder evitar de alguna manera o hacer menor el fenómeno de la migración, tendríamos que irnos, ¿no?, a cuestiones familiares, a cuestiones sociales, ¿no?, que nos llevaría mucho tiempo. Pero un poco para cerrar el tema aquí en Mujeres 360, ¿qué le dirían ustedes a la gente que se quiere ir? ¿Qué consejos les darían? Ustedes que lo viven en la vida cotidiana y que tratan a estas personas todos los días. Pues es una pregunta que nosotros contestamos todos los días, por teléfono, en internet, nuestra página web en Contratados, una plataforma que tenemos para personas que están pensando en ir como migrantes, y tenemos un montón de consejos ahí en contratados.org. Para una mujer en particular, mi primer consejo sería que tú tienes el mismo derecho que cualquier hombre a la oportunidad de trabajo. Con visas en Estados Unidos, bajo las leyes en México y las leyes en Estados Unidos. Eso es fundamental, no hay nadie que te pueda decir que no por ser mujer. Y si eso sucede, por favor, que nos contacten o denúncialo, porque sí también hay soluciones para esas situaciones. Y que también tengan mucho cuidado, porque las visas de trabajo pueden ser muy buenas, oportunidades excelentes, ofrecen más seguridad y también estabilidad, pero también están diseñados desafortunadamente todavía en los intereses mayormente de las empresas y sin considerar mucho los derechos humanos de las personas que están migrando. Muchísimo cuidado. ¿Cuáles serían tus consejos, Laura? Pues también comparto la misma opinión. Es difícil decirle a una mujer no te vayas, ¿no? Que uno tuviera, digamos, las palabras precisas, correctas, y ofrecerle un abanico de alternativas, ¿no?, aquí en la Ciudad de México o en donde se encuentre. Pero yo creo que uno de los consejos es decirle a estas mujeres que se informen, ¿no? Muchas de ellas en su tránsito o en su regreso no conocen sus derechos, ¿no? No conocen que el Estado debe de protegerlas y debe de garantizar sus derechos, ¿no? Entonces, mi consejo sería esa parte, ¿no?, que se informen. Muy bien. Laura Julia, muchísimas gracias por estar en Mujeres 360. Muy interesante tenerlas. Nos quedamos un poco cortas con el tema porque tiene muchas aristas, pero les agradecemos de verdad muchísimo que hayan estado con nosotros el día de hoy. Y usted que también forma parte de Mujeres 360, muchísimas gracias.